Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver la herramienta de alinear. Esta herramienta es una bandeja predeterminada que tenemos aquí, la voy a desplegar, la voy a arrastrar como ventana flotante para tenerla más a mano. Si no la encontráis en vuestra bandeja predeterminada, tenéis que buscarla en ventana y la vais a encontrar en objeto y maquetación. Bien, esta herramienta, como veis, tiene muchas opciones, pero en realidad es muy sencillo. En el documento veis que he dibujado 3 cuadrados de diferentes colores, pero que nos van a ayudar a entender cómo funcionan las diferentes opciones que vamos a ir encontrando. Estos cuadrados ahora mismo son geometrías, pero bien podrían ser cajas de texto, imágenes o cualquier otro objeto que vayamos a utilizar en nuestra maquetación. Bien, ¿cómo funciona esta herramienta? Si os fijáis en el menú, tenemos como diferentes categorías. Tenemos la primera, alinear objetos, y tenemos 3 botones para la escala vertical y 3 botones para la escala horizontal. Luego tenemos la opción de distribuir objetos, y pasa lo mismo. En este caso, tenemos estos 3 botones primero en la escala o en el eje horizontal y luego otros 3 en el eje vertical. Como veis, los dibujitos nos dan muchas pistas de lo que va a pasar, y a la vez nos va a aparecer una etiqueta que nos dice exactamente qué va a realizar el botón. Luego tenemos la opción de usar espaciado y esta otra que nos marca alinear con. Y puedo desplegar aquí y tengo diferentes opciones. Vamos a ir viéndolas. Y luego finalmente tengo la opción de distribuir espaciado. Y estos otros 2 botones, uno para distribuir ese espaciado en el eje vertical y otra en el eje horizontal. Finalmente tengo la opción de usar espaciado, que normalmente la tendré desactivada. Bien, pues si yo selecciono los 3 elementos y voy a la primera opción, alinear objetos, que me dice alinear bordes izquierdos y cliqueo, fijaros que lo que ha pasado es que me ha alineado los 3 elementos respecto al borde izquierdo del elemento que estaba más a la izquierda. En este caso era el azul y era este borde izquierdo. Y se han alineado todos respecto a ese borde izquierdo, como aparece en el dibujo. Voy a decirle control Z para volver para atrás. Y fijaros que esto ha ocurrido así porque en alinear con tengo marcada la opción de alinear con selección. Entonces esa alineación se hace respecto a los elementos seleccionados. Si tuviese la opción de alinear con página, que también se usa mucho, cuando clique esta misma opción, ¿qué va a pasar? Que me va a alinear los bordes izquierdos, este y este, pero tomando como referencia el borde izquierdo de la página. La página ahora es la referencia. Entonces le doy clic y ahí van los 3 elementos. Si me voy aquí, a esta otra opción, alinear bordes derechos, me lo lleva al borde derecho de la página. Y si le digo centro, me lo centra respecto a el centro de la página, los 3 elementos. Lo mismo va a ocurrir, pero respecto a los ejes horizontales, si utilizo estas 3 opciones de aquí. Alinear bordes superiores, todos ahí arriba, que no se ven porque se han apelotonado. Voy a separarlos para que lo veamos bien ahora. Selecciono los 3 bordes superiores respecto a la página, respecto a los centros y tomando como referencia el centro de la página, ahí van todos, y respecto al borde inferior de la página. Y van todos los bordes inferiores de cada uno de los elementos seleccionados a colocarse alineado al borde inferior de la página. Control Z y voy a marcar ahora la opción de alinear con selección. Fijaros que estas mismas opciones que he utilizado, si tengo marcada esta opción de alinear con selección en vez de alinear con página, va a cambiar. Y si yo le digo, selecciono los 3, alinear respecto a bordes superiores, aquí lo que ha pasado es que la referencia es el borde superior del elemento que estaba más arriba, que era este, y entonces se alinean los 3 respecto a esa referencia, ¿vale? Bien, pues la siguiente opción, distribuir objetos, lo que va a hacer es que me va a distribuir los diferentes elementos, en este caso respecto al eje horizontal, como vemos aquí en el dibujito, manteniendo la distancia entre cada uno de ellos respecto a lo que me vaya marcando cada herramienta. En este caso, los bordes superiores, los centros y los bordes inferiores. Aquí no me está alineando, ¿vale? Me está marcando, digamos, me está colocando los elementos a la misma distancia uno de otro respecto a, en un caso, bordes superiores, en otro caso, centros, en otro caso, bordes inferiores. Lo vemos. Selecciono los 3 y le digo, quiero que me lo distribuyas a la misma distancia respecto de los bordes superiores. Clic, y ahí lo tengo. Fijaros que la distancia entre este borde y este es la misma que entre este y este, ¿vale? Eso es lo que me está haciendo.
que nada tiene que ver con las opciones que estaba utilizando antes de alineación. La que se le podría parecer sería esta, alinear bordes superiores, que lo que me va a hacer es que me va a alinear los tres elementos respecto al borde superior, que es este, ¿vale? Le doy y ahí van. Bien, vamos a eliminar esta guía y vamos con la siguiente opción, que es distribuir centros verticales. ¿Qué me va a hacer? Me va a mantener la misma distancia entre los ejes verticales de cada uno de los elementos. Ahí lo vemos, cojo una guía, la distancia entre este eje y este es la misma que entre este y este. Selecciono y vamos con la última opción, distribuir bordes inferiores. Y ahí haría lo mismo respecto a los bordes inferiores de cada elemento manteniendo las mismas distancias. Nada que ver a si yo utilizo la opción de alinear con página, que es la que más se usa también, alinear con selección o alinear con página. Si yo tengo marcada la opción de alinear con página, selecciono los tres elementos y le digo que quiero que me distribuya los bordes inferiores, es decir, que me mantenga la distancia entre bordes inferiores igual entre todos los elementos, pero tengo marcada la opción de alinear con página. Así que lo que va a pasar es que me va a colocar este elemento, el elemento amarillo, abajo del todo, el elemento azul arriba del todo y el elemento rosa me lo va a colocar de tal manera en donde se cumpla que la distancia entre el borde inferior del azul, el borde inferior del rosa y el borde inferior del amarillo es igual. Bien, esto puede parecer un poco lioso, pero de verdad que solamente es utilizarlo. Además, utilizaremos las opciones que realmente son útiles cuando estamos trabajando. Esta normalmente no lo es. No queremos nunca distribuir elementos respecto a sus bordes inferiores, pero bueno, que sepáis qué significa. Si me voy a la otra opción, a este otro bloque, que es respecto a los ejes verticales, en este caso, pues si cliqueo, vamos a ver que la distancia entre esos bordes, en este caso laterales izquierdos, pues va a ser igual. Si me voy a la siguiente opción, distribuir centros horizontales, cambia un poquito el elemento del centro y finalmente si le digo alinear respecto a los bordes derechos, pues cambia ese poquito también porque los elementos amarillo y azul, como os digo, se quedan pegados a los bordes, a los márgenes y ahora la distancia que mide son los bordes derechos. Bien, vamos pues a la última opción, distribuir espaciado. Esta puede ser bastante más útil. Si yo selecciono los elementos y le digo respecto a selección, para que se vea un poco más claro, los selecciono y le digo alinear con selección, distribuir espaciado en el eje vertical, como vemos en este botoncito, lo que me va a hacer ahora es que me va a colocar los tres elementos de tal manera que el espaciado entre cada uno de ellos sea igual. Este espaciado entre el azul y el rosa es igual que el espaciado entre el rosa y el amarillo. Si los elementos los tengo colocados, imaginaros así, en este caso, selecciono y le digo distribuir espaciado horizontal, pues vemos que ahora la distancia del espaciado entre el azul y el rosa, esta de aquí, es la misma que entre el rosa y el amarillo, esta de aquí. Fijaros también que tengo la opción de usar espaciado. Si yo selecciono los tres elementos y le marco usar espaciado y le digo que quiero, por ejemplo, 15 milímetros de distancia de ese espaciado y ahora vuelvo a pulsar el botón, distribuir espacio horizontal, ese espacio horizontal que acabamos de ver se va a restringir a 15 milímetros exactamente. Clic. Y ahí vemos cómo se ha hecho más pequeño. Imaginaros que quiero que sea todavía más pequeño. Pues le digo 5. Vuelvo a darle y ahí ya sé que hay 5 milímetros de espaciado entre un elemento y otro. Esta misma opción de usar espaciado la tenemos aquí arriba cuando estamos distribuyendo objetos respecto a sus bordes superiores, laterales y respecto a sus centros. Finalmente, fijaros que en la opción de alinear con, si yo despliego, hemos visto que teníamos las opciones de alinear con selección y alinear con página, pero tengo algunas otras, como alinear con márgenes, en donde, como os podéis imaginar, pues me va a tomar como referencia, en vez de los bordes de la página, los márgenes de la página. Alinear con pliego, en el caso de que esté trabajando con páginas opuestas, va a tomar como referencia ambas páginas, como un pliego conjunto que se llama. Y luego tenemos la opción de alinear con objeto clave. Esta opción de alinear con objeto clave funciona de tal manera que si yo tengo una selección de múltiples objetos, cliqueo, ya me permite seleccionar ese objeto clave, en donde vemos que de primeras me ha cogido el elemento azul, con un recuadro azul oscuro, pero puedo cambiar
puedo decirle que quiero que el objeto clave sea el amarillo o el rosa. Si decido que sea el rosa, por ejemplo, cuando yo utilice el resto de herramientas, ese elemento rosa va a ser la referencia. Por ejemplo, si le digo que quiero alinear bordes superiores, la referencia va a ser el borde superior del cuadrado rosa. Ahí lo vemos. Control Z. Si le digo que lo que quiero es alinear respecto a centros en el eje vertical, la referencia ha sido el eje vertical del cuadrado rosa. Y así sucesivamente. Bien, como veis, no es complicado. A lo mejor os lo parece ahora un poquito si es la primera vez que veis esta herramienta, pero conforme vayamos avanzando en diferentes ejercicios, me iréis viendo utilizándola y nos familiarizaremos con ella, de tal manera que usaremos las herramientas realmente que son útiles. Por ejemplo, si en vez de 3 elementos tenemos uno y lo queremos centrar en la página, pues puedo seleccionarlo y decir que lo quiero alinear con la página respecto al eje vertical, ya ahí lo tendría, y también respecto al eje horizontal. Pues de esta manera tan sencilla he colocado mi elemento en el centro de toda la hoja. Imaginaros que en vez de ser un cuadrado rosa, lo que es un texto. Voy a escribir aquí una palabra. InDesign. Cojo este elemento, lo voy a hacer la caja un poco más pequeña. El elemento lo selecciono y lo hago más grande, hasta llevarlo al borde de la caja, porque la caja va a ser lo que va a utilizar la herramienta de alinear como referencia. Entonces tengo este elemento y lo quiero colocar, imaginaros, centrado. No tendría nada más que asegurarme que estoy en la opción de alinear con página, no con selección, y decirle que quiero que me lo centre respecto al eje vertical. Ahí ya lo tendría perfectamente centrado. Y luego ya, si lo quiero subir yo un poco, mantengo pulsada la tecla Shift para que se me restrinja ese movimiento en el ángulo vertical y lo coloco, por ejemplo, arriba del todo. Bien, pues aquí lo vamos a dejar y nos vemos en próximos episodios.